Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con dejar el registro como evidencia de nuestra clase número 7, que corresponde a transporte pasivo. Dentro de los resultados de aprendizaje que están consideradas para esta clase 7, vamos a identificar, aplicar el concepto de transporte de membrana mediante esquemas, imágenes, análisis de texto, y vamos a potenciar habilidades del pensamiento científico identificadas en esta unidad 2 como observar un fenómeno natural, describir y registro de datos, ordenamiento e interpretación de la información, elaboración y análisis de hipótesis, procedimientos y explicaciones. Dentro del contenido que está precisamente en esta clase 7, vamos a hablar solamente de transporte pasivo. Por lo tanto, como la clase está fusionada, vamos a llegar hasta los ejemplos representativos del transporte pasivo, donde vamos a revisar procesos de transporte que se realizan a través de la membrana, difusión simple y facilitada, osmosis y diálisis. ¿Cuál es la bibliografía que está sugerida como obligatoria o complementaria en esta unidad? Vemos que está Albert, del año 2011, precisamente Introducción a la Biología Celular, editorial Panamericana, y también tenemos bibliografía complementaria, donde también está Albert, y vemos precisamente que este ejemplar está actualizado al año 2016, también Biología Celular de la Célula. Para que podamos hacer una contextualización y también recoger ideas, pensamientos o acciones en las cuales ustedes pueden ver cómo este contenido precisamente lo tenemos integrado en muchas de las actividades que tenemos de forma cotidiana o de forma doméstica en nuestro hogar. El texto dice, considere la siguiente situación. Usted va a preparar una ensalada y legumbres. El día anterior deja los garbanzos en remojo durante toda la noche y el día siguiente ya puede cocinarlos. ¿Cómo se ven? ¿Qué ha pasado? Para la ensalada de lechuga, usted la lava y luego, posteriormente, las hojas las deja en un recipiente con agua potable durante casi media hora, para luego sacarlas y prepararlas como ensalada. ¿Qué explicación tiene esta acción? ¿Usted ha realizado este procedimiento en su hogar? ¿Qué ocurre con estas células vegetales? Nos muestra la imagen, precisamente lo que les acabo de leer como contexto a las imágenes representativas de apoyo que están. Y muchos de nosotros, evidentemente, dentro de la rutina de alimentación, tenemos incorporadas legumbres y hay una tradición que acostumbra precisamente a que las legumbres se dejen remojando la noche anterior. Otras personas, la verdad, la cocinan en el momento que deciden precisamente preparar esta comida. ¿Qué sentido o qué vinculación tiene precisamente el tema de dejar las legumbres en remojo la noche anterior? Como nosotros vemos, es un alimento no perecible, las legumbres, es un alimento que está deshidratado, por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos dejarlas en remojo? Volver a hidratarlas, hacer que el agua que se perdió, el agua que este vegetal para su conservación no tiene, vuelva precisamente a activarse esta legumbre y por lo tanto la legumbre con el agua despierta, incorpora precisamente el agua perdida. Vemos que hay un aumento precisamente en su tamaño por el ingreso de agua que llega a este vegetal y nos sirve precisamente para que el proceso de cocción también sea más rápido. Luego que este está ya con la cantidad de agua suficiente y por lo tanto se encuentra muy bien hidratado para la preparación. En el caso de la ensalada, vemos que la ensalada la lavamos. Para tener una ensalada en nuestro hogar, nos dimos el tiempo de comprarla, elegimos aquellas hojas que estuvieran visiblemente más bonitas, más un término, la verdad, que tienen los vegetales, la turgencia, que estuvieran bien hidratados, pero sabemos que con el transcurso de los días dentro del refrigerador, el agua de los vegetales se comienza a perder, comienzan precisamente a verse sus hojas más blandas, más marchitas por esta pérdida de agua. Al lavar,
la ensalada, podemos dejarla un par de minutos en agua y el agua, ¿qué es lo que va a hacer? Nuevamente se va a reincorporar en estas células vegetales, volviéndole precisamente la turgencia, es decir, la hidratación que tiene la célula vegetal. Por lo tanto, estos fenómenos representan el movimiento de agua, representan precisamente un ejemplo de transporte pasivo, que es la osmosis. ¿Qué entendemos por osmosis? Un movimiento de agua. Por lo tanto, como las células, independiente de su clasificación, todas tienen precisamente una envoltura interna que es la membrana. La membrana permite aislar, separar el medio interno de la célula y el medio externo, por lo cual podemos observar que hay agua dentro y fuera de la célula y el agua tiende precisamente a moverse. Vemos que el agua puede ingresar según requerimientos de la célula, pero también el agua puede salir a partir precisamente de necesidades o concentraciones en la cual la célula se vea expuesta. Por lo tanto, el movimiento de agua va a representar un ejemplo de osmosis. Nos preguntan, si la ensalada aliñada se quedara 1 hora a temperatura ambiente, ¿qué pasa con la lechuga? Y acá vemos que uno de los últimos procesos que nosotros tenemos instaurado previo a sentarnos a almorzar es precisamente alinear nuestras ensaladas. ¿Y por qué no lo hacemos con el mismo tiempo que requiere la preparación o la cocción de los otros alimentos? Porque vemos que dentro de los aderezos que tienen las ensaladas está el aceite, está el limón, pero también está la sal. Por lo tanto, la sal viene a ser un soluto, que este soluto precisamente está a una concentración, la cual va a permitir que haya una diferencia de concentración de soluto, es decir, va a haber más concentración fuera de la ensalada que dentro de la ensalada. Y esta diferencia de concentración va a hacer precisamente que el agua que está dentro de la lechuga salga para buscar precisamente este equilibrio y al salir el agua de la lechuga, vemos precisamente que la lechuga va a tender a quedar mustia, blanda o flácida, como comúnmente nosotros utilizamos ese término. La palabra correcta acá es mustia y vemos precisamente que el agua al salir del vegetal coloca o expone este vegetal a la pérdida del agua que tenía en su interior y por lo tanto vamos a observar el cambio que tiene la lechuga con el transcurso de los minutos y por otro lado la cantidad de líquido que tiene precisamente la fuente o el recipiente en el cual se encuentra la ensalada. Ahora, acá como conceptos generales para tener precisamente claridad con respecto a lo que vamos a observar, vemos en la imagen una membrana plasmática. Vemos que esta membrana, anteriormente en la unidad 1, conocimos que la membrana, su constituyente principal son los fosfolípidos, los cuales los podemos observar acá, y vemos que tiene dos capas de fosfolípidos. Por eso hablamos que la membrana es una bicapa de fosfolípidos. Tiene una capa superior y también consta con una capa inferior. ¿Solamente presenta fosfolípidos una membrana? No, en esta imagen estamos representando los fosfolípidos, pero debemos considerar que la membrana tiene glucocálix, que la membrana tiene además proteínas periféricas o también llamadas extrínsecas, tiene proteínas integrales o también conocidas como intrínsecas, tiene presencia de colesterol, pero solo en aquellas membranas de origen animal y el glucocálix, que también lo vamos a encontrar presentes en la membrana. Por lo tanto, todas estas estructuras que acabamos de mencionar ofrecen precisamente propiedades a esta membrana. La membrana vemos que es un límite que separa lo que está fuera de la célula, lo que también podemos encontrar dentro de la célula. Vemos que esta diferencia dentro y fuera de la célula está precisamente delimitada por su membrana. ¿Qué es lo que podemos observar que tenga una membrana? Vamos a ver que hay un soluto, vamos a ver precisamente que hay un gradiente o una sustancia
que se va a encontrar a distintas concentraciones. Esta diferencia de concentración va a permitir que haya o que fluya precisamente un movimiento en las sustancias. Pero ¿qué podemos encontrar? Vemos que podemos encontrar sustancias polares que sean grandes pero que no tengan carga. Por lo tanto, esta característica permite precisamente como ejemplo la glucosa y aminoácidos que por su característica de ser grande, de tener una polaridad, no puedan migrar directamente por la membrana. Es decir, la membrana no le facilita el paso directamente por ella, por lo tanto, la glucosa, los aminoácidos van a necesitar en este caso una proteína que puede ser una proteína canal o una proteína transportadora. Ambas tienen la característica que son transmembrana, que atraviesan la membrana, pero tienen precisamente ahora la obligación o se ven precisamente enfrentadas a que por sus características puedan a través de la proteína lograr migrar de una zona hasta la otra zona, es decir, desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. ¿A quién más le puede pasar precisamente esta restricción que genera la membrana? Los iones. Sabemos que los iones tienen cargas positivas, negativas. Como ejemplo, tenemos el ion de cloro, tenemos el sodio con cargas positivas y negativas, y vemos que por sus características tampoco pueden pasar o tampoco atraviesan directamente la membrana. Entonces requieren de una proteína, que la proteína precisamente les permite o les facilite la conexión desde el medio externo hacia el medio interno de la célula. Podemos encontrar otras que tienen la ventaja precisamente de ser moléculas polares, que no tengan cargas, pero ahora son pequeñas. Y acá podemos encontrar el agua, podemos encontrar la urea, que por sus características pueden precisamente atravesar directamente la membrana, no tienen restricción. Otras de ellas también son moléculas, en este caso, no polares, son pequeñas y las encontramos en gases como el oxígeno o el dióxido de carbono. Por lo tanto, estas sustancias o estos solutos pueden precisamente verse enfrentados a atravesar directamente la membrana o bien tener una restricción y requerir precisamente de una proteína para migrar hacia el otro lado de la membrana. Este concepto, que permite precisamente la selectividad, es la permeabilidad que tiene la membrana. Y vemos que las membranas celulares o también plasmáticas tienen la característica de ser selectivamente permeables. ¿Y eso qué significa? Que pueden regular, que pueden precisamente generar barreras o por otro lado restricciones a una sustancia que tenga precisamente la intención de entrar o salir de la célula. Por eso hablamos que las membranas son selectivas, son también semipermeables y pueden precisamente poder obtener nutrientes, facilitando el ingreso de esta sustancia de interés dentro de la célula, o por otro lado pueden excretar o eliminar desechos o toxinas que provengan del metabolismo que realiza la célula. Vemos que la célula se va a ver enfrentada a mantener un ambiente idóneo, estable, en equilibrio, para mantener precisamente el concepto de homeostasis. Dentro de estos conceptos, hablamos precisamente de el gradiente de concentración. ¿Qué va a ser un gradiente de concentración? Es una cantidad precisamente de sustancias o solutos que tengan precisamente una diferencia de un lado de la membrana con respecto al otro lado de la membrana. Si ustedes miran la imagen, se van a encontrar con que la línea discontinua, estoy acá haciendo el recorrido por ella, representa la membrana plasmática. Por lo tanto, vemos nosotros que la membrana va a delimitar o va a separar dos ambientes distintos.
Vamos a encontrar un ambiente en el cual haya mayor cantidad, esté más concentrado o hayan más sustancias o solutos. Mientras que en el otro lado vamos a observar que hay menos concentración, que hay menos solutos o sustancias precisamente desde este lado. ¿Qué es lo que vamos a observar? Que esta gradiente, esta concentración de sustancias debe migrar, se debe trasladar de una zona a otra zona. Por lo tanto, cuando nosotros observemos que la flecha o el sentido del transporte de sustancias indique precisamente que se mueve de mayor a menor concentración, hablamos de que el soluto va a favor del gradiente. Por lo tanto, esto representa un transporte pasivo. A diferencia, cuando ahora la flecha indique el sentido de movimiento de la sustancia o el soluto va de menor concentración a mayor concentración, hablamos ahora que el gradiente va en contra y por lo tanto esto requiere un gasto de energía y por lo tanto hablamos de un transporte activo. Entonces, para observar o para diferenciar si el transporte es pasivo o activo, debo precisamente ver dónde está concentrado el gradiente. A partir de donde yo diferencie que la mayor concentración de gradiente se encuentra en esta zona, en comparación con esta otra zona, la cual ustedes observan que está delimitada por esta membrana plasmática, podemos observar cuando el sentido del transporte de la sustancia sea de más a menos, vamos a favor del gradiente. Y eso requiere que no haya un gasto de energía y por lo tanto que hablemos de un transporte pasivo. Ahora, cuando vemos que el movimiento de estas sustancias o solutos va de menor concentración a mayor concentración, ahora vamos en contra del gradiente, ahora sí se requiere de una energía para el traslado de estas sustancias y hablamos precisamente de un transporte activo. Como hoy día vamos a trabajar solamente lo que es transporte pasivo, uno de sus ejemplos es la difusión. ¿Y qué observamos acá en esta secuencia de vasos? Tenemos que el primer vaso es un vaso precipitado que tiene un volumen de agua al cual nosotros vamos a agregar un cubo de azúcar. La escena siguiente, al soltar el cubo de azúcar, este vemos que cae precisamente al fondo del vaso precipitado y vemos que sus moléculas se mueven precisamente en diferentes sentidos. ¿Cuál es el objetivo que estas moléculas se muevan en diferentes sentidos? Que busquen azarosamente una distribución para lograr el equilibrio o también precisamente la distribución uniforme de esta molécula. Entonces vemos que cuando hablamos de difusión, vemos que hay una dispersión, que hay un movimiento de sustancias de la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración. Vemos que acá en este precipitado, perdón, en este precipitado de moléculas, estas están muy concentradas y al desplazarse en distintas direcciones se van moviendo de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Vemos que se distribuyen en distintas direcciones azarosamente para luego buscar el equilibrio y ver objetivamente que hay una concentración homogénea, que hay una concentración precisamente equilibrada en ambos lados de este vaso precipitado. Ejemplos cotidianos de difusión, tenemos un difusor de aroma, como lo muestra la imagen, cuando aplicamos, por ejemplo, un aerosol, como el lisofor, como un desodorante ambiental, incluso estos desodorantes, la verdad, en spray que utilizamos a diario, lo vemos con los perfumes, que son ejemplos también de difusión, o también lo podemos observar al preparar precisamente un café. Vemos cuando nos tomamos un té, cómo la bolsita de té
permite que con el agua a una temperatura elevada pueda precisamente comenzar a generar el mismo desplazamiento que vemos en el vaso precipitado B, que el té comienza a teñir precisamente el agua caliente y sus moléculas se desplazan en distintas direcciones, donde posteriormente después vemos solamente una sola fase de la pigmentación que dejó el té con la temperatura del agua, que las moléculas se movieron a gran velocidad. Dentro de estos tipos de transporte de membrana plasmática tenemos dos: transporte pasivo, transporte activo. En esta oportunidad solamente vamos a trabajar el transporte pasivo. Características generales del transporte pasivo: no hay gasto de energía, esta energía es el ATP, no hay un consumo de él, por lo tanto también tenemos que recalcar que el transporte pasivo, sus moléculas o sustancias migran, se desplazan de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? La difusión, y vamos a ver que la difusión puede ser simple cuando las moléculas o sustancias atraviesan directamente la membrana. Puede ser también facilitada, y vemos que ahora es facilitada cuando las moléculas de interés no pueden migrar directamente por la membrana, como lo dijo acá claramente la difusión simple. Por lo tanto necesitamos de una proteína, y esta proteína va a facilitar el traslado de las sustancias desde la zona de mayor a menor concentración, utilizando una proteína canal o una proteína transportadora. Otro de los ejemplos es la osmosis, que es el movimiento o el desplazamiento del agua. Recuerden ustedes que el agua se puede mover en distintas eh, modalidades, considerando que la célula tiene agua o está embebida en agua, por lo tanto hay agua fuera y dentro de la célula. Vamos a ver que este desplazamiento de agua puede ser de forma directa, atravesando precisamente la membrana, o utilizando una proteína exclusiva. Y también encontramos la diálisis. Vemos que en el caso del transporte activo, este involucra un gasto de energía, hay un consumo de ATP, vemos que las moléculas ahora van en contra del gradiente de concentración, de menos a más, y podemos encontrar dos tipos de transporte en los cuales podemos dividir el transporte unitario, que está mediado por proteínas transportadoras, en el cual está el transporte primario y secundario, y por otro lado el transporte en masa, donde vemos que encontramos la endocitosis. Hablamos de endo, la incorporación de sustancias, y esta puede ser por pinocitosis, cuando sean fluidos o líquidos; fagocitosis, cuando sean sólidos; o también puede haber una mediada por receptores; y la exocitosis, que es la expulsión o la remoción de sustancias fuera de la célula. Entonces, nos vamos a enfocar solamente en el transporte pasivo. Dentro de este transporte pasivo que mencionamos recién, tenemos que observar que la franja que ustedes ven acá de un color gris representa la bicapa que tiene la membrana, y vamos a observar que en esta bicapa podemos tener diferentes procedimientos en los cuales hay involucrado un transporte. Si observamos a este costado derecho, vemos que hay sustancias, solutos o moléculas que quieren migrar a través de la membrana. ¿Qué nos tenemos que fijar? Que fue lo que comentamos anteriormente. Ver que este gradiente de concentración, en este caso, tiene varios solutos con características, con propiedades distintas, o también acá en este caso los vamos a diferenciar, por un lado, por el color y el tamaño que estos tienen. Vemos que en la parte superior podemos observar que hay mayor cantidad de ellos, por lo tanto vamos a hablar de mayor concentración, mientras que en la parte inferior podemos observar que hay menor cantidad, y por lo tanto hablamos precisamente de menor concentración.
Si ustedes se fijan, la flecha indica un sentido hacia abajo. Por lo tanto, cuando la flecha tenga esta dirección, vamos a interpretar que el movimiento del soluto o la sustancia se mueve de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. En este caso, observamos que hay tres tipos de transporte que utilizan precisamente este sentido, de donde hay más hacia donde hay menos. El primero de ellos representa la difusión simple. ¿Qué se entiende por difusión simple? Cuando el soluto ya tiene la característica de ser afín con la membrana, de tener un tamaño pequeño y por lo tanto migrar directamente por ella sin un intermediario como la proteína. Por lo tanto, la difusión simple, el soluto atraviesa libremente la membrana. Por otro lado, vemos que el que está en un segundo lugar ahora tiene un tamaño mayor si lo comparamos con el soluto que recién ingresó a la membrana. Vemos que esta característica permite observar que al tener un tamaño mayor se ve precisamente restringido con el acceso directo. Por lo tanto, requiere precisamente de una proteína transmembrana que tenga precisamente la funcionalidad de otorgarle el desplazamiento a través de ella para llegar hacia el otro lado de la membrana. Por lo tanto, este soluto se une a una proteína canal y esta proteína canal genera precisamente el desplazamiento, genera el movimiento de esta sustancia de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Y en tercer lugar, observamos que ahora el soluto tiene un tamaño mayor, por lo tanto vemos que no puede atravesar por sí solo, no puede migrar directamente por la membrana, por lo tanto requiere de una proteína transportadora. Esta proteína transportadora reconoce al soluto y genera un cambio conformacional para que éste pueda precisamente lograr atravesar la membrana e incorporarse al interior de la célula. Por lo tanto, los tres ejemplos que acabamos de mencionar recién representan precisamente la difusión a través donde el primero es difusión simple y los dos segundos son, perdón, el segundo y el tercero representan la difusión facilitada. ¿Qué podemos observar? Que la difusión simple no necesita una proteína y al no requerir de una proteína, sus moléculas por afinidad atraviesan directamente la membrana. Pero vemos que los dos siguientes, como las moléculas son más grandes, requieren precisamente de una proteína transmembrana, la cual va a reconocer este soluto, permitiéndole el paso de él a través de esta proteína. Por lo tanto, vemos difusión simple y en las otras dos reconocemos difusión facilitada. ¿Qué tienen en común precisamente los tres ejemplos primeros? Vemos que son representativos del transporte pasivo. Ahora, para compararlos con el transporte activo, vamos a observar que el sentido de la flecha cambia. Por lo tanto, ahora el movimiento del soluto va de la zona de menor concentración a la de mayor concentración. Este movimiento requiere un gasto de energía para expulsar precisamente por esta proteína el soluto que queremos remover fuera de la célula. Ahora ustedes ven en esta esquina izquierda la célula y vemos precisamente que de color amarillo o anaranjado podemos observar una membrana plasmática. Esta membrana plasmática tiene lugares en los cuales precisamente sustancias de interés para la célula atraviesan directamente, observando una difusión simple. Por lo tanto, ¿quiénes pueden atravesar directamente la membrana sin restricción? El dióxido de carbono. Vemos que el oxígeno puede entrar o salir
y vemos por otro lado que el movimiento de agua es constante dentro de la célula. Pero podemos encontrar que el agua pueda ingresar de forma directa, como también el agua pueda utilizar un canal proteico, que en este caso es una proteína llamada aquaporina, que permita que el agua pueda moverse en ambas direcciones utilizando esta proteína exclusiva y por lo tanto hablamos de una difusión facilitada. También podemos encontrar el transporte activo. Y el transporte activo está mediado por una proteína y esta proteína tiene la particularidad que mueve el soluto de la zona de menor a mayor concentración. Hay un consumo de ATP, hay un consumo de energía y vemos precisamente que esta diferencia de requerir energía la diferencia con respecto al transporte pasivo que no necesita energía para la movilización del soluto de interés. Si observamos difusión simple, en esta imagen podemos encontrar que la membrana de color amarillo tiene precisamente la propiedad de ser permeable y selectiva en el traspaso de soluto. Está rodeada por agua. Encontramos agua fuera de la célula, pero también hay agua dentro de la célula. Por lo tanto, vemos que por difusión simple, el soluto de interés tiene la particularidad de ser soluble y por otro lado de ser una molécula pequeña que pueda migrar precisamente a través de la membrana. Puede entrar con facilidad y puede salir con facilidad a través de la membrana. ¿Qué ejemplos son precisamente representativos de la difusión simple? Tenemos en este costado izquierdo tejidos. Hablamos de tejido cuando es más de una célula. Por lo tanto, vemos que en la parte interna observamos un capilar sanguíneo. Por lo tanto, en este capilar se movilizan glóbulos rojos. Vemos que dentro de los glóbulos rojos está el oxígeno que viene precisamente a vascularizar, a irrigar este capilar a las diferentes células y tejidos que constituyen nuestros órganos en el individuo. Por lo tanto, la vascularidad que le da el capilar permite que el oxígeno pueda incorporarse a cada célula de nuestro cuerpo y por otro lado, cada célula entrega precisamente al glóbulo rojo dióxido de carbono para ser removido a través de la respiración como producto de desecho. Entonces, este intercambio gaseoso se da precisamente entre los tejidos, los glóbulos rojos y los alvéolos, que son precisamente el órgano el cual va a expulsar este desecho del metabolismo que es el CO2. En la difusión facilitada nos vamos a encontrar que se necesita una proteína que esté inserta precisamente en la membrana plasmática. La proteína puede ser de tipo canal o también transportadora y va a tener la función de permitir a través de ella el paso de sustancias, ya que por sí solas estas no pueden migrar por la membrana por ser grandes o precisamente por tener iones que eventualmente van a generar una restricción con la membrana, no permitiendo el paso directamente por ella. Pero ¿cómo pueden incorporarse estas sustancias que van a ser indispensables dentro de la célula? A través de una proteína. Por lo tanto, la proteína canal, en este caso, genera un poro y a través del poro se puede movilizar el agua, se pueden movilizar iones como magnesio, cloro, calcio, entre otros. Vemos acá este otro lado que la bicapa lipídica tiene inserta, es decir, de forma transmembrana, proteínas. Y estas proteínas transportadoras, su función va a estar precisamente regulada por el paso precisamente de una sustancia a la cual la proteína la reconoce, genera una apertura
un cambio conformacional para que ésta posteriormente pueda ser incorporada dentro de la célula. Miren, la sustancia de interés está afuera, la proteína la reconoce y luego de reconocerla genera un cambio conformacional en su estructura, facilitando que esta sustancia pueda precisamente llegar dentro de la célula. Ahora nos vamos con la difusión facilitada. Y en esta difusión facilitada, ¿qué podemos observar? Vamos a observar que está regulada por canales iónicos y vemos que los canales iónicos son un grupo importante en las cuales podemos observar que su clasificación está delimitada por el estímulo a la apertura precisamente de este canal. Un canal puede ser activado por voltaje cuando éste precisamente pueda ser excitado por algún ion que le facilite precisamente el traspaso de esta sustancia a través de la membrana. Ustedes están observando un GIF y este GIF puede precisamente ver que en sus caras hay una carga positiva. Por lo tanto, la carga positiva requiere precisamente de una estimulación donde nos vamos a dar cuenta que la zona polarizada se encuentra en este sector. Por lo tanto, tiene cargas positivas. Y vemos precisamente que la estimulación a estas cargas va a estar determinada por las cargas negativas que están dentro de la célula para que éstas puedan precisamente generar una excitación. Las compuertas se pueden abrir facilitando precisamente el movimiento de estas cargas hacia el otro lado de la membrana. Vemos de cierta manera que la salida de estas cargas negativas van a involucrar también el ingreso de ciertas cargas positivas hacia el otro lado de la membrana. En el caso de los canales que se estén activando a través de un ligando, reconocemos la bicapa de la membrana. En la bicapa tenemos inserta una proteína y esta proteína puede precisamente unirse un ligando y este ligando es un receptor, un neurotransmisor, una hormona que tenga precisamente afinidad con la proteína. Cuando el ligando no está unido a la proteína, no hay una migración y no hay un traspaso de moléculas o sustancias hacia el interior de la célula. Pero cuando el ligando sí se une, sí se acopla a la proteína, esta genera precisamente una apertura, facilitando el ingreso de las moléculas hacia el interior de la célula. En el caso de los canales que sean mecanosensibles, vamos a ver precisamente que acá hay una fuerza, una presión que ejerce precisamente una apertura sobre estos canales. Y acá lo vamos a ver más adelante, uno de los receptores que tiene la piel, precisamente los corpúsculos de Pacini, permiten que a través de una presión o una fuerza que se ejerza, estos canales precisamente pueden abrirse facilitando la migración de alguna sustancia de interés dentro de la célula. Y finalmente vamos a observar acá que otro de los ejemplos de difusión facilitada son precisamente unas proteínas exclusivas. ¿Qué son estas proteínas? Vamos a ver que se llaman aquaporinas, son proteínas también transmembrana que tienen el reconocimiento a la molécula de agua para facilitarles precisamente la incorporación de este fluido a través precisamente de esta proteína. ¿Qué importancia tiene que estas aquaporinas pueden estar precisamente insertas dentro de esta membrana y el agua puede precisamente ver la necesidad de utilizar la proteína para ingresar dentro de la célula o de lo contrario, moverse libremente por difusión simple a través de la membrana?
En el caso de la osmosis, vemos que osmosis representa precisamente el movimiento de agua hacia el interior o hacia el exterior de la célula. Nosotros estamos constantemente hidratados, vemos que nuestras células tienen agua por dentro y por fuera, pero vemos precisamente que esta agua no está sola, sino que el agua tiene precisamente un grado de soluto con el cual precisamente va a interactuar y le va a dar también una tonicidad a estas células. Nosotros podemos encontrar en el proceso de osmosis tres soluciones. Una solución que sea hipotónica, una solución que sea isotónica y otra solución que sea hipertónica. ¿Qué características va a tener precisamente las tres soluciones que acabamos de mencionar? Una diferencia en el soluto presente dentro y fuera de la célula. Cuando yo hable de solución hipotónica, vamos a observar que el prefijo hipo significa poco. Por lo tanto, ¿cuál es lo poco que vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar muy poco soluto, precisamente fuera de la célula, y mucho soluto dentro de la célula. Por lo tanto, la diferencia de tener menos soluto fuera y más soluto dentro involucra precisamente que frente a la diferencia de soluto, el agua tiende a entrar a la célula. Cuando el agua entra, la célula se hincha y por lo tanto esta genera una presión que puede permitir precisamente que la célula pueda lisarse, pueda destruirse. Como el glóbulo rojo es una célula animal, este fenómeno que se observa se conoce como citólisis. En el caso de una solución isotónica, vemos que el prefijo iso significa igual. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a estar igual? La concentración de soluto. Vamos a tener la misma concentración de soluto fuera y la misma concentración de soluto dentro. Por lo tanto, hay un equilibrio y el agua tiende a entrar y a salir manteniendo precisamente el mismo equilibrio que tiene la célula. Por lo tanto, acá el fenómeno es normal, no se observa un cambio y vemos que se mantiene la forma inicial que tienen los glóbulos rojos. Vemos que su forma es bicóncava, que tiene precisamente esta hendidura a ambos lados de la célula. En el caso de que la solución sea hipertónica, nos vamos a encontrar con que el prefijo hiper significa mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay mucho? Fuera de la célula tenemos mucho soluto, dentro de la célula tenemos poco soluto. La diferencia de la concentración de soluto involucra la salida de agua, por lo tanto la célula pierde agua, se deshidrata y en una célula animal este fenómeno se llama crenación. Por lo tanto, vemos nosotros en esta secuencia precisamente de cambios que se expone el eritrocito, es a partir precisamente de la solución en la cual él está expuesto. Que vemos que el soluto puede generar una diferencia dentro y fuera de la célula y esta diferencia arrastra agua, por lo tanto puede o no observarse, dependiendo de la solución, un cambio dentro de la célula. ¿Qué ocurre acá en este caso? Nos preguntan con el suero fisiológico. El suero fisiológico tiene una concentración salina, es decir, del 0,9% de NaCl, que es la sal. Este suero es precisamente la concentración ideal que nuestro cuerpo requiere. Por lo tanto, vemos que frente a la exposición a tener una vía de suero en nuestro cuerpo, nos permite rápidamente mantenernos en una solución isotónica. Es decir, el suero fisiológico representa una solución isotónica en la cual nuestras células, nuestros glóbulos rojos, se mantienen normal, permitiendo precisamente el equilibrio
por lo tanto, el movimiento de agua es neto. Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Y finalmente, uno de los últimos ejemplos del transporte pasivo es la diálisis. Y acá podemos observar que la diálisis en la imagen está representada por dos vasos, o en realidad es uno, pero para que ustedes vean cómo se genera el cambio. El primer vaso precipitado tiene un volumen de agua en el cual nosotros podemos observar que hay una bolsa y la bolsa representa una membrana semipermeable. ¿Qué es lo que tenemos dentro de la bolsa? Una concentración de soluto. ¿Cuántos solutos se observan? Dos. Tenemos un soluto de color azul y otro soluto de color rojo. Podemos observar que el tamaño de ambos es distinto. El de color rojo es más pequeño, el de color azul es más grande. Con el transcurso de los minutos, es decir, que comienza a generar precisamente la diálisis, vamos a observar que el vaso precipitado, donde estaba precisamente el agua, vemos que ahora hay un cambio y este cambio se debe precisamente a que se logra un equilibrio. Y este equilibrio está determinado porque la bolsa que estaba representando la membrana plasmática tiene la particularidad de ser semipermeable. Por lo tanto, va a permitir que el solvente, en este caso de interés, que es más pequeño, que puede atravesar la membrana, que es de color rojo, puede salir de la bolsa. Mientras tanto, aquel soluto que es más grande, que estaba representado de color azul, queda atrapado en la bolsa precisamente porque no puede migrar libremente por esta membrana, sino que este soluto de color azul se ve enfrentado a que para poder salir va a requerir de una proteína. Como esta bolsa no tiene la proteína, queda precisamente aislado y por lo tanto sin la facilidad de poder salir de la bolsa. Solo salió de la bolsa aquel soluto pequeño que fue capaz de atravesar la bolsa representando el funcionamiento que tiene la membrana, una difusión simple en la cual el soluto más pequeño puede migrar. Este procedimiento también es representativo de un proceso, la verdad, que se llama hemodiálisis, en la cual precisamente la sangre se limpia, pasa por un proceso de máquinas de filtro en la cual se requiere que este circuito pueda precisamente depurar la sangre, eliminar desechos, toxinas, productos que principalmente la célula lo hace a través del funcionamiento que tienen los riñones. Cuando los riñones no funcionan de forma adecuada, el paciente se expone precisamente a ser parte de este procedimiento para depurar su organismo y retirar precisamente lo que es la urea, lo que es la creatinina, que es lo que el paciente precisamente el funcionamiento renal deficiente no le permite desintoxicar su organismo. Entonces la diálisis consiste en un proceso de separación de solutos, donde estos solutos se separan, es decir, uno queda atrapado y el otro migra a partir del tamaño que éste tiene. Entonces, eso fue nuestro transporte pasivo y ahora damos comienzo al transporte activo.